Encontró una canasta flotando y adentro había 3 bebés temblando. La hija del hombre más rico corrió a salvarlos hasta que leyó el papel escondido. Si los dejo con alguien, los matan. Y ahí entendió, esto no era abandono, era una fuga. Hay cosas que uno no puede desver, ¿me entiendes? Cosas que se te meten tan adentro que te cambian el rumbo de la vida sin pedir permiso. Y esta historia, compadre, es de esas. No es cuento, no es leyenda. Es de las verdades que nadie quiere creer porque duelen demasiado, porque nos obligan a mirar de frente lo que preferimos ignorar. Te voy a contar sobre Isabela Monteverde, una joven de 23 años que tenía la vida resuelta, o al menos eso creían todos en San Miguel de las Flores. Te voy a contar sobre Marina Soria, una madre que tomó la decisión más difícil que puede tomar un ser humano. Y te voy a contar sobre 3 bebés que llegaron flotando en una canasta al amanecer de un martes cualquiera. Pero antes de empezar, déjame decirte algo. Esto no fue abandono, fue una fuga. El río Aguascalientes siempre había sido el lugar donde Isabela iba a pensar. Desde niña, cuando el peso del apellido Monteverde se volvía demasiado pesado, las expectativas, las sonrisas falsas en las fiestas, los «tienes que comportarte como una señorita», ella buscaba ese tramo del río donde los sauces lloraban sobre el agua y el silencio era más honesto que cualquier conversación en la hacienda. Ese martes, 15 de octubre, salió antes del alba. La neblina todavía abrazaba la tierra y el olor a humedad y tierra mojada le recordó los días en que su mamá, que en paz descanse, la llevaba de la mano a buscar flores silvestres. Isabela llevaba un chal de lana color vino que le había regalado su padre, don Gaspar, en su último cumpleaños. Caro, importado, hermoso y completamente innecesario para alguien que solo quería sentirse ella misma por un rato. Caminaba despacio, con las botas embarradas, cuando lo vio. Al principio pensó que era basura, una caja tal vez, o uno de esos bultos de ropa vieja que la gente del pueblo dejaba flotar río abajo para que la corriente se los llevara. Pero algo en la forma en que se balanceaba contra las rocas, algo en el sonido apenas audible que venía de ahí, le hizo acelerar el paso. Se acercó, se agachó, y su corazón se detuvo. Adentro de una canasta de mimbre, cubierta con una manta deshilachada de colores deslavados, había 3 bebés. No 1, 3. Isabela soltó un grito ahogado. Las manos le temblaron tanto que casi deja caer la linterna. Los bebés estaban envueltos en trapos húmedos, sus caritas arrugadas, rojas del frío. Uno de ellos, el más pequeño, con el labio partido de tanto llorar, sollozaba sin fuerzas. Otro la miraba fijamente, en silencio, con esos ojos enormes y oscuros que parecían entender demasiado para alguien tan chiquito. El tercero estaba demasiado quieto, demasiado pálido. No, 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 no. Isabela metió las manos al agua helada, jaló la canasta hacia la orilla con fuerza bruta. ¡Ay, Dios, por favor! El bebé que no se movía tenía los labios azules. Hipotermia. Isabela lo supo de inmediato, porque había visto suficientes animales morir de frío en los inviernos duros. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el chal y envolvió a los 3 juntos, apretándolos contra su pecho. Sentía sus cuerpecitos temblar. Escuchaba el llanto débil del que todavía tenía fuerzas para protestar. «¡Ya, ya, ya! ¡Los tengo! ¡Ya estoy aquí!», murmuró con voz quebrada, aunque no sabía si les hablaba a ellos o a sí misma. Fue entonces cuando vio el papel. Estaba arrugado, metido entre los dobleces de la manta, escrito con letra temblorosa en un trozo de bolsa de plástico transparente. Isabela lo sacó con cuidado, como si fuera una bomba a punto de estallar. Leyó: «No los dejé por maldad. Si los dejo con alguien, los matan. Que Dios me perdone. Por favor, sálvenlos». Las palabras le pegaron como un puñetazo en el estómago. No era un mensaje de abandono. Era un SOS. Isabela levantó la vista hacia el río.
hacia los cerros brumosos a lo lejos, como si pudiera ver a la persona que había escrito esas líneas, como si pudiera entenderlo todo con solo mirar. Pero lo único que vio fue el silencio del amanecer y el peso insoportable de 3 vidas en sus brazos. Esto no fue abandono, susurró, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía y se reordenaba al mismo tiempo. Fue una fuga, y ahí, con los pies hundidos en el lodo y el chal manchado de agua sucia, Isabela Monteverde tomó la primera decisión que cambiaría todo. No iba a decirle a nadie, todavía no. Primero, tenía que mantenerlos vivos. Correr con 3 bebés en brazos no es fácil. Isabela lo aprendió rápido. Cada paso que daba hacia su camioneta estacionada en el camino de terracería era una lucha contra el peso, contra el miedo de que uno de ellos dejara de respirar, contra el impulso de gritar pidiendo ayuda. Pero no podía. La nota había sido clara. Si los dejo con alguien, los matan. ¿Quién querría matar a 3 bebés? ¿Y por qué? Subió a la camioneta. Colocó a los niños en el asiento del copiloto envueltos en su chal y una cobija vieja que llevaba en la parte de atrás. Arrancó con manos temblorosas. El motor rugió y levantó una nube de polvo. Isabela manejó como nunca lo había hecho, rápido, pero cuidando cada bache, cada curva, como si llevara cristal molido. No iba hacia la hacienda, no iba hacia el hospital del pueblo. Demasiado público, demasiadas preguntas. Iba hacia el único lugar donde sabía que no la juzgarían antes de escuchar. El Centro de Salud Comunitario de Santa Lucía, a 20 minutos por el Camino Viejo. Y más importante, iba hacia la doctora Renata Lobo. Renata no era de las que hacían preguntas tontas. Tenía 42 años. Había trabajado en hospitales de la ciudad antes de volver al pueblo por razones personales que nadie se atrevía a preguntar. Llevaba el cabello oscuro siempre recogido en una trenza apretada, usaba botas de trabajo en lugar de tacones, y tenía esa mirada directa que te hacía sentir que podía ver a través de cualquier mentira. Isabela conocía su historia, o al menos los rumores. Se decía que Renata había denunciado irregularidades en un hospital privado, algo relacionado con tráfico de órganos o adopciones ilegales. Se decía que habían intentado silenciarla, que había recibido amenazas, que por eso había vuelto a Santa Lucía, a trabajar en un centro comunitario donde ganaba una miseria, pero dormía tranquila, o al menos eso se decía. Isabela frenó de golpe frente al edificio blanco de una planta, con el letrero despintado que decía Centro de Salud Santa Lucía. Doctora R. Lobo. Todavía no eran las 7 de la mañana. El sol apenas comenzaba a pintar de naranja las nubes bajas. Bajó con los bebés apretados contra su pecho. Pateó la puerta. Doctora Renata, abra por favor. La puerta se abrió casi de inmediato. Renata apareció con una bata blanca sobre jeans y una camiseta, el cabello suelto por primera vez que Isabela la veía así. Tenía una linterna en la mano y cara de haber dormido poco. ¿Isabela? ¡Qué chin! Se detuvo al ver el bulto que cargaba. ¿Qué traes ahí? 3 bebés. Los encontré en el río. Uno está muy frío, por favor. Renata no preguntó más. En 2 segundos estaba en modo médico total. Abrió la puerta completamente, encendió todas las luces del consultorio pequeño y ordenó con voz firme: ponlos en la mesa, rápido, y trae las cobijas de la caja azul que está en el estante. Isabela obedeció como autómata. Puso a los bebés sobre la mesa acolchada, donde normalmente Renata examinaba pacientes. El más callado, el que la había mirado con esos ojos enormes, ahora cerraba los párpados lentamente. El que lloraba seguía gimiendo bajito. El que estaba azul no se movía. Renata se puso guantes, sacó un estetoscopio y comenzó a trabajar. Revisó al bebé azul primero, le abrió la boca, le escuchó el pecho. Su rostro no mostró pánico, solo concentración absoluta. Hipotermia moderada, pero respira. Este cabroncito es un luchador, murmuró. Tomó una jeringa, preparó algo rápido.
Isabela, calienta agua, no hirviendo, tibia, y trae toallas limpias del baño. Isabela corrió. En 5 minutos, Renata había estabilizado al bebé más crítico, lo había envuelto en mantas térmicas improvisadas y colocado bajo una lámpara de calor que usaba para los recién nacidos. Los otros 2 también fueron revisados, pesados, limpiados. «Tienen entre 2 y 4 semanas de nacidos», dijo Renata mientras anotaba en una libreta. «Prematuros, probablemente. Trillizos. Desnutridos, pero no en estado crítico. Les falta peso, pero...» Levantó la vista hacia Isabela. «Van a sobrevivir». Isabela sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en una silla. «Gracias a Dios. No le agradezcas todavía». Renata se quitó los guantes. Se cruzó de brazos. «Ahora cuéntame, ¿qué chingados pasó?» Isabela le extendió el papel arrugado. Renata lo leyó en silencio. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. «¿Dónde exactamente los encontraste?» «En el río Aguascalientes, cerca del Puente Viejo. Estaban en una canasta, flotando entre las rocas». «¿Viste a alguien?» «No, nadie». Renata caminó hacia la ventana, miró hacia afuera como si buscara algo. Luego regresó y habló en voz baja, midiendo cada palabra. «Isabela, esto no es un caso normal de abandono». «Lo sé. La nota dice que...» «No es solo la nota». Renata señaló la manta que había cubierto a los bebés. «Mira esto». Isabela se acercó. La manta era vieja, de algodón desgastado, con un patrón de líneas azules y rojas. Pero en una esquina, apenas visible, había un bordado pequeño, una M entrelazada con una B. «¿Ves eso?» Renata apuntó con el dedo. «Eso no es casual, es una marca. Alguien bordó esas iniciales a propósito». Isabela sintió un escalofrío. «M. B. ¿Monteverde?» Renata la miró directamente a los ojos. «O puede ser cualquier otra cosa. Pero si alguien dejó esta manta con los bebés, es porque quería que alguien específico los encontrara. Y tú, Isabela Monteverde, eres la hija del hombre más rico y poderoso de esta región. ¿Estás diciendo que alguien me usó? Estoy diciendo que alguien apostó a que tú los encontrarías. Y que tú, por tu apellido, tendrías el poder de protegerlos». El silencio que siguió fue pesado como piedra. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Isabela con voz de niña perdida. Renata suspiró, se frotó la cara con las manos. «Primero, mantienes la boca cerrada. No le digas a nadie que los tienes aquí. Nadie, ni siquiera a tu papá. Especialmente no a tu papá. ¿Por qué? Porque si esta nota dice la verdad y alguien quiere matar a estos bebés, entonces el peligro viene de alguien con poder. Y en San Miguel de las Flores, ¿quién tiene más poder que don Gaspar Monteverde?». Isabela quiso protestar. Quiso decir que su padre jamás, pero las palabras se le atragantaron, porque en el fondo, en ese rincón oscuro de su mente que siempre había ignorado, sabía que su papá tenía secretos, muchos, y no todos eran bonitos. «¿Y si vienen a buscarlos?», preguntó con voz temblorosa. Renata caminó hacia ella, le puso una mano firme en el hombro. «Entonces, mija, espero que estés lista para pelear, porque si decides quedarte con esto, si decides salvarlos, ya no hay marcha atrás. ¿Me entiendes? Una vez que cruzas esa línea, o ganas o pierdes todo». Isabela miró hacia la mesa donde los 3 bebés dormían bajo la luz cálida. El que había estado azul ahora respiraba con más fuerza. El que lloraba se había calmado. El silencioso seguía observándola con esos ojos que parecían ver el alma. Isabela supo, con esa certeza que solo llega una vez en la vida, que no podía desver esto. «Está bien», dijo con voz firme por primera vez esa mañana. «Voy a protegerlos». Renata asintió despacio. «Entonces ponte lista, muchacha, porque esto apenas comienza. Volver a la hacienda Monteverde después de lo que había pasado fue como entrar a un mundo que ya no le pertenecía. Todo seguía igual. Las paredes blancas impecables, las bugambilias cayendo sobre los arcos, el olor a café recién hecho y pan dulce. Pero Isabela sentía que llevaba un secreto tatuado en la frente.
Estacionó la camioneta en el patio trasero junto a los establos. Eran las 8:30 de la mañana. Si tenía suerte, su papá estaría en la oficina revisando los libros de contabilidad de las cosechas, y ella podría subir a su cuarto sin dar explicaciones. No tuvo suerte. ¿Dónde andabas? La voz de don Gaspar Monteverde era como el trueno antes de la tormenta, tranquila pero cargada de advertencia. Isabela se dio la vuelta y lo vio de pie en el corredor, con su camisa blanca impecable, su cinturón tejido de cuero y ese reloj pesado de oro que nunca se quitaba. Tenía 58 años, pero se veía 10 años más joven. El cabello gris le daba distinción, los ojos claros, control. Fui al río, papá, a caminar. Ya sabes que me gusta. Con el chal que te regalé para las fiestas, no para embarrarlo, interrumpió, señalando la ausencia evidente del chal en sus hombros. Mierda. Isabela improvisó. Se me cayó en el camino. Lo busqué, pero... ¿Perdiste un chal de más de 3,000 pesos? Lo siento, papá. Yo... Don Gaspar levantó una mano, cortando la conversación como quien cierra un libro. No importa. Lo importante es que estés de vuelta. Hoy tenemos visita. El licenciado Salazar viene a las 11. Quiero que estés presentable y que sirvas el café. ¿Salazar? ¿El de la constructora? Sí, y es importante que todo salga bien. Así que báñate, cámbiate y no llegues tarde. Isabela asintió, apretando los puños a los costados. Odiaba cuando su padre la usaba como decoración en sus reuniones de negocios. Sirve el café, Isabela. Sonríe, Isabela. No hables de política, Isabela. Como si fuera un florero caro. Subió a su cuarto, cerró la puerta con seguro y se dejó caer en la cama. Le temblaban las manos. Sacó su celular y le escribió a Renata. ¿Cómo están? La respuesta llegó en segundos. Estables. El pequeño luchador ya tiene mejor color. Pero necesito leche de fórmula y pañales. Muchos. Isabela sonrió a pesar de todo. Escribió rápido. Voy en la tarde. Llevo todo. Guardó el teléfono, se duchó y se puso un vestido sencillo color beige. Se recogió el cabello en una cola de caballo. Frente al espejo, ensayó la sonrisa perfecta, la que no mostraba demasiado, la que no preguntaba nada, la que solo decoraba. A las 11 en punto, sirvió café en la sala principal. Don Gaspar y el licenciado Salazar hablaban de contratos, permisos de construcción y colaboraciones con el municipio. Isabela sonrió, asintió cuando le hablaban y no escuchó nada. Su mente estaba en el centro de salud, en 3 bebés, en una madre desesperada, en un secreto que quemaba. Cuando la reunión terminó y Salazar se fue, don Gaspar se quedó mirándola con esa expresión que siempre le ponía los nervios de punta, la de alguien que sabe que algo no encaja. ¿Estás bien, mija? Sí, papá, solo cansada. Te veo distraída. Estoy bien, en serio. Don Gaspar se acercó, le puso una mano en el hombro. El gesto podría haber sido tierno, pero algo en el peso de esa mano se sintió como control. Isabela, tú sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Ella levantó la vista. Los ojos claros de su padre la estudiaban como quien lee un contrato buscando la letra chica. Claro, papá. Bien, porque si algo te preocupa, si alguien te está molestando, quiero que me lo digas. Yo me encargo. Isabela forzó otra sonrisa. Todo está bien, te lo prometo. Don Gaspar asintió despacio, pero no la soltó de inmediato. Se quedó ahí, mirándola, y por un segundo Isabela sintió que podía ver a través de ella. Finalmente la soltó. Está bien, descansa. Hoy en la noche cenamos con los Herrera. Ponte algo bonito. Y se fue. Isabela esperó hasta que escuchó la puerta de la oficina cerrarse. Entonces subió a su cuarto, metió ropa limpia en una mochila, sacó dinero de su cajón secreto, 2,000 pesos que había ahorrado de regalos de cumpleaños, y bajó por la escalera de servicio. Tenía una misión, y no iba a dejar que nada, ni siquiera su apellido, se interpusiera.
Renata estaba dándole biberón al bebé más inquieto cuando Isabela llegó con 3 bolsas llenas de pañales, leche de fórmula, toallitas húmedas y ropa de bebé que había comprado en la farmacia del pueblo vecino, lejos de San Miguel, donde nadie la conociera. «Eres una chingona», dijo Renata con una sonrisa cansada. «Esto nos alcanza para una semana. ¿Y después? Después veremos. Un día a la vez, mija». Isabela se acercó a la mesa improvisada, donde los 3 bebés dormitaban en cajas de cartón forradas con cobijas suaves. Renata había hecho un trabajo impresionante. Los tenía limpios, abrigados, etiquetados con cintas de colores para diferenciarlos. «¿Ya les pusiste nombre?», preguntó Isabela. «No, eso te toca a ti. ¿A mí? Tú los encontraste. Tú decides». Isabela se sentó en una silla, mirando a los 3 pequeños. Pensó en todo lo que habían pasado, en la nota, en la madre que había tenido que soltarlos para salvarlos, en la fuerza que debe haber necesitado para hacer algo así. «El que estaba azul», dijo despacio, señalando al bebé con la cinta roja. «Ese es Simón, porque es un luchador. Simón Pedro, el que no se rinde». Renata asintió. «Me gusta. La que está callada, la que me mira como si supiera todo». Isabela señaló a la bebé con la cinta amarilla. «Esa es Vera, porque su mirada es pura verdad». «Perfecto». «Y el que llora», señaló al tercero con la cinta verde. «Ese es Dante, porque nos está recordando que no podemos bajar la guardia». Renata soltó una risa suave. «Simón, Vera y Dante. 3 nombres fuertes para 3 sobrevivientes». Isabela extendió la mano y Simón, como si supiera que alguien hablaba de él, envolvió su manita alrededor del dedo de Isabela. Apretó con fuerza, y algo en el pecho de Isabela se rompió y se rearmó al mismo tiempo. «No voy a dejar que nadie les haga daño», susurró. Renata la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Entonces, Isabela, necesitas entender algo. Esto no es caridad, esto es guerra, y si vas a pelear, necesitas saber contra quién peleas». «¿Cómo averiguo eso?». Renata se levantó, fue hacia un archivero viejo y sacó una tarjeta de presentación arrugada. «Conoce a alguien, se llama Tomás Arriaga. Es abogado, defensor de oficio, pero de los buenos. Si alguien puede ayudarte a hacer esto de manera legal, es él». Isabela tomó la tarjeta. Decía: «Lic. Tomás Arriaga Soto, Defensa Legal y Derechos Humanos». «¿Es de confianza?». «Más o menos. Perdió un caso importante hace 2 años contra una empresa minera. Lo amenazaron, pero no se rajó. Ahora trabaja en casos pequeños, pero tiene carácter. Y lo más importante, odia a los que abusan del poder». Isabela guardó la tarjeta en su bolsillo. «¿Y si él dice que tengo que reportarlos a las autoridades?». «Entonces lo reportas, pero con estrategia, con pruebas, con protección. No puedes solamente entregar a estos niños al sistema y esperar que todo salga bien, porque si la nota dice la verdad, el sistema es parte del problema». Isabela sintió el peso de esas palabras como plomo en el estómago. «¿Crees que mi papá...». «No sé», Renata la interrumpió. «Y tú tampoco. Y hasta que no sepas, no puedes confiar en nadie con ese apellido». Era brutal, pero era verdad. Isabela se quedó en el centro de salud hasta que anocheció. Ayudó a cambiar pañales, a preparar biberones, a mecer a Dante cuando no dejaba de llorar. Renata le enseñó a sostenerlos correctamente, a leer sus señales, a no entrar en pánico cuando uno tosía o se retorcía. «Los bebés son más fuertes de lo que crees», dijo Renata mientras limpiaba la mesa. «Pero también son más frágiles. Si alguien quiere hacerles daño, no necesita mucho. Un descuido, una mala decisión, y ya. Por eso tienes que ser más lista que ellos». «¿Ellos quiénes?». «Los que escribieron la amenaza, los que obligaron a la madre a hacer esto». Isabela miró por la ventana. Afuera, el pueblo se hundía en la oscuridad. Las luces de las casas parpadeaban como luciérnagas, y en algún lugar una madre lloraba por los hijos que había tenido que soltar. «¿Crees que ella esté viva?», preguntó Isabela en voz baja.
Renata no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era dura como piedra. Si es lista, sí. Si no, ya lo sabremos. 3 días después, el fantasma apareció. Isabela estaba en la plaza del pueblo, comprando frutas en el mercado, cuando lo sintió. Esa sensación de que alguien la observaba. Levantó la vista y lo vio. Un hombre alto, con botas embarradas, camisa a cuadros y sombrero tejano. Fumaba un cigarro y la miraba desde el otro lado de la calle, recargado en una camioneta negra. No hizo ningún movimiento, solo la miró, como quien marca territorio. Isabela apretó la bolsa de mandado y caminó rápido hacia su camioneta. El corazón le latía como tambor. Cuando subió, miró por el espejo retrovisor. El hombre seguía ahí, inmóvil. Arrancó y manejó directo al centro de salud. Renata estaba revisando a Vera cuando Isabela entró como tromba. Alguien me estaba vigilando. Renata dejó lo que estaba haciendo. ¿Cómo era? Alto, botas, camisa a cuadros, fumaba. Me miraba como si me conociera. Renata apretó la mandíbula. Ese es Bruno Rentería. Le dicen el jabalí. ¿Lo conoces? De oídas. Trabaja para tu papá. O trabajaba. Ahora dicen que trabaja para sí mismo. Es el tipo de hombre que soluciona problemas. Y no con palabras. Isabela sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Crees que él sepa lo de los bebés? No lo sé, pero si te está siguiendo, no es coincidencia. ¿Qué hago? Renata respiró hondo. Llamas a Tomás Arriaga. Hoy, ahora, y le cuentas todo. Porque si Bruno Rentería está en el juego, entonces esto es más grande de lo que pensaba. Isabela sacó la tarjeta arrugada y marcó el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz ronca contestara. Bueno, licenciado Arriaga, me llamo Isabela Monteverde. La doctora Renata Lobo me dio su número. Necesito hablar con usted. Es urgente. Hubo un silencio. ¿Isabela Monteverde, la hija de don Gaspar? Sí. Otro silencio. Está bien. Nos vemos mañana. Café El Portal, 3 de la tarde. No llegue tarde. Y colgó. Isabela guardó el teléfono con manos temblorosas. ¿Me va a ayudar? Renata no parecía tan convencida. Eso espero, mija, porque si no, vamos a necesitar un milagro. Tomás Arriaga no era lo que Isabela esperaba. Tenía 43 años, pero se veía más viejo. El cabello oscuro salpicado de gris, la barba de 2 días, los ojos cansados de alguien que había visto demasiado. Usaba jeans desgastados, camisa de mezclilla y una chamarra de cuero que había visto mejores tiempos. En la mesa del café tenía una libreta gastada, un bolígrafo y un termo de café. «Llega tarde», dijo sin levantar la vista cuando Isabela se sentó frente a él. «Lo siento yo». «No importa, dígame por qué está aquí». Isabela respiró hondo y le contó todo. Los bebés en el río, la nota, las iniciales en la manta, Bruno Rentería, el miedo. Tomás no la interrumpió ni una sola vez. Solo tomaba notas. De vez en cuando levantaba la vista para confirmar un detalle, y cuando Isabela terminó, cerró la libreta. «Esto es grave», dijo con voz neutra. «Lo sé». «No, no creo que lo sepa». Tomás se inclinó hacia adelante. «Si lo que me dice es verdad, estamos hablando de amenaza de muerte a menores, abandono forzado y posiblemente tráfico o coerción. Y si Bruno Rentería está involucrado, entonces hay dinero y poder detrás. Mucho. ¿Qué hago? Primero, necesita pruebas. Fotos de los bebés, la nota, la manta con las iniciales. Segundo, necesita denunciar formalmente. Yo puedo ayudarla con eso. Tercero, necesita protección legal para los niños antes de que alguien los reclame. ¿Y mi papá?» Tomás la miró fijamente. «Su papá es el hombre más poderoso de esta región. Si los bebés tienen conexión con él o con su gente, entonces él es parte del problema o parte de la solución. Pero hasta que no sepamos de qué lado está, usted no puede confiar en él». Isabela sintió que el mundo se le venía encima.
Y si no quiere ayudar, entonces peleamos sin él. Yo he peleado contra gente más poderosa que don Gaspar Monteverde, y he perdido, pero también he ganado. ¿Qué necesita de mí? Tomás sacó un teléfono viejo, de esos con tapa. Quiero que grabe todo, conversaciones, amenazas, cualquier cosa rara que vea o escuche. Y quiero que me traiga la manta y la nota. Voy a mandarlas a analizar. ¿Analizar? Grafología, fibras, huellas. Si tenemos suerte, podemos rastrear de dónde vino y tal vez encontrar a la madre. Isabela sintió un destello de esperanza. ¿Y si la encontramos? Entonces tenemos testigo, y con testigo tenemos caso. Tomás cerró el termo, se puso de pie. Señorita Monteverde, entienda algo. Esto no es un cuento de hadas. No voy a prometerle finales felices. Lo que sí le prometo es que si usted decide pelear, yo peleo con usted. Pero tiene que estar dispuesta a perderlo todo. ¿Me entiende? Su apellido, su herencia, su relación con su papá. Todo. Isabela se puso de pie también, le extendió la mano. Entiendo. Tomás le estrechó la mano. Fuerte. Entonces, bienvenida a la guerra, muchacha. Esa noche, Isabela no durmió. Estaba acostada en su cama, con el teléfono de Tomás escondido bajo la almohada y la mente dando vueltas, cuando escuchó el sonido. Un golpe suave en la ventana. Se incorporó de golpe. Su cuarto estaba en el segundo piso. Nadie podía llegar ahí sin una escalera, a menos que otro golpe. Isabela se levantó despacio, agarró el bate de softball que guardaba en el closet, recuerdo de su adolescencia, y se acercó a la ventana. Corrió la cortina y casi gritó. Afuera, aferrada al borde del tejado, había una mujer flaca con el cabello negro enredado, ropa sucia, ojos enormes y asustados. Temblaba, tenía las manos cortadas, sangrando. Isabela abrió la ventana de inmediato. «¿Ah? ¿Quién?» «Soy Marina», susurró la mujer con voz quebrada. «Soy la madre». Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Entre. Rápido». Marina trepó por la ventana con dificultad, cayó al piso de la habitación y se quedó ahí, temblando, respirando como animal herido. Isabela cerró la ventana, corrió las cortinas y encendió la lámpara de su buró. Por primera vez, vio a la mujer que había dejado a sus hijos en el río. Marina Soria tenía 24 años, pero parecía de 40. El rostro demacrado, ojeras profundas, labios partidos. Llevaba una sudadera rota, jeans embarrados y zapatos que ya no servían. En el hombro cargaba una bolsa de plástico transparente con papeles arrugados y un rosario. «¿Cómo supo dónde encontrarme?», preguntó Isabela, arrodillándose frente a ella. «Lo supe», Marina levantó la vista. «Supe que usted los encontraría. Por eso los dejé ahí, porque usted es la única que puede protegerlos». «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Marina cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas sucias. «Porque si los dejaba con cualquier otra persona, ellos los mataban. Y a mí también». «¿Quiénes?». Marina abrió los ojos. Y lo que Isabela vio ahí no era locura. Era terror puro. Los hombres de su papá. El mundo se detuvo. Isabela sintió que todo, el piso, las paredes, su propia respiración, se congelaba. «No, no puede ser. Es verdad». Marina sacó un papel de su bolsa, se lo extendió con manos temblorosas. «Mire, lea». Isabela tomó el papel. Era una hoja arrugada, manchada de lodo, pero todavía legible. Un recibo, de la Hacienda Monteverde, fechado 6 meses atrás. Y en la esquina una firma que Isabela conocía muy bien, Gaspar Monteverde. Debajo del recibo había una foto, pequeña, borrosa, pero clara. Marina, embarazada, de pie junto a un hombre mayor de traje. Y ese hombre, Isabela sintió que el estómago se le revolvía. Ese hombre era don Gaspar Monteverde, su padre. Marina habló con voz rota. «Yo trabajaba en la hacienda, limpieza. Su papá, él...». No pudo terminar la frase. El llanto la venció. Isabela retrocedió, la cabeza le daba vueltas. «No, no, esto no puede ser verdad. ¡Es verdad!». Marina levantó la vista, con los ojos inyectados de rabia y dolor. «Y cuando me embaracé, cuando dije que eran suyos, él envió a Bruno a callarme.
Me dijeron que si no desaparecía, me mataban, a mí y a los bebés, pero yo no podía dejarlos morir. Isabela sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el piso, con la foto en las manos, con el mundo derrumbándose a su alrededor. ¿Por qué vino aquí?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué arriesgó todo para venir? Marina se arrastró hasta ella, tomó sus manos. Porque necesito que sepa la verdad, porque esos bebés son sus hermanos, y porque si no los protege usted, nadie más lo hará. Isabela cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemarle las mejillas. Todo encajaba, la manta con las iniciales, el hecho de que Bruno la estuviera vigilando, el nerviosismo de su papá, las preguntas incómodas. Su padre había tenido una aventura con una empleada, la había embarazado, y cuando ella no quiso callarse, había enviado a un matón a silenciarla. Y Marina, desesperada, había tomado la decisión más difícil de su vida, dejar a sus hijos en manos de la única persona que tenía el poder de enfrentar a don Gaspar Monteverde, su propia hija. ¿Qué quiere que haga?, susurró Isabela, sin abrir los ojos. Marina apretó sus manos. Sálvelos, por favor. Yo ya no puedo. Pero usted sí. Isabela abrió los ojos, miró a Marina, vio en ella todo el dolor del mundo, pero también vio algo más, esperanza. Y en ese momento, Isabela Monteverde tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Los voy a salvar y voy a hacer que él pague. Marina soltó un sollozo de alivio. Isabela la abrazó, sintiendo el cuerpo frágil de la mujer temblar contra el suyo. Afuera, la noche seguía su curso, pero adentro de esa habitación, una guerra acababa de comenzar, y no habría marcha atrás. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Isabela había vivido. Tener que sentarse a la mesa con su padre, sonreírle, fingir que todo estaba bien, mientras por dentro ardía de rabia y dolor, era como tragarse vidrio molido. Marina se quedó escondida en el cuarto de Isabela durante 2 noches. Renata vino a revisarla a escondidas. Desnutrición severa, deshidratación, golpes recientes. Marina no solo había huido, había escapado. ¿De quién? Todavía no estaba del todo claro, pero la amenaza era real. Tomás Arriaga, cuando se enteró de todo, se quedó callado un buen rato. Luego dijo algo que Isabela nunca olvidaría. Esto cambia todo. Si don Gaspar es el padre biológico, entonces tenemos 2 caminos. O lo usamos como palanca para proteger a los niños, o nos preparamos para destruirlo. No hay punto medio. Quiero destruirlo, dijo Isabela sin dudar. Tomás la miró con respeto. Entonces vamos a necesitar pruebas irrefutables y un plan perfecto, porque si fallamos, no solo perdemos. Nos entierran. Tomás trazó la estrategia en una mesa de su oficina improvisada, un cuarto rentado sobre una tortillería, con Marina, Renata e Isabela presentes. Primero, necesitamos prueba de paternidad. Los bebés están con Renata, tenemos acceso, pero necesitamos ADN de don Gaspar. Eso es tu trabajo, Isabela. ¿Cómo? Un vaso que use, un cepillo de dientes, un pañuelo. Cualquier cosa con saliva o cabello. Lo mandamos a analizar de forma privada, sin que nadie se entere. Isabela asintió. Segundo, continuó Tomás, necesitamos grabación de la amenaza. Bruno Rentería es la mano que ejecuta, pero don Gaspar es la cabeza. Si logramos que Bruno hable o que don Gaspar se incrimine, tenemos caso. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Renata. Con una trampa. Hacemos que crean que Marina va a hablar públicamente, que tiene pruebas. Eso los va a forzar a moverse, y cuando se muevan, los grabamos. Marina, que había estado callada todo el tiempo, habló con voz temblorosa. Eso es arriesgar mucho. Es arriesgar todo, corrigió Tomás. Pero si no lo hacemos, ellos ganan, y usted y sus hijos viven escondiéndose para siempre. ¿Eso quiere? Marina negó con la cabeza. Tercero, Tomás miró a Isabela. Necesitamos protección oficial. Una denuncia formal ante la Fiscalía
con medida de protección para los niños y para Marina. Pero eso solo lo hacemos cuando tengamos las pruebas en mano. Si lo hacemos antes, don Gaspar usa su poder para enterrar el caso. ¿Y si funciona?, preguntó Isabela. ¿Qué pasa con los bebés? Si funciona, Marina recupera la custodia bajo protección del Estado. Don Gaspar es procesado. Y ustedes, las dos, se convierten en heroínas o en enemigas públicas, dependiendo de quien cuente la historia. Isabela respiró hondo. Hagámoslo. Conseguir el ADN de don Gaspar fue más fácil de lo que Isabela pensó. Una mañana, mientras su padre desayunaba en el comedor principal, ella fingió que iba por más café. Tomó el vaso de jugo que su padre había usado, lo envolvió en una servilleta y lo metió en una bolsa Ziploc que llevaba escondida en el bolsillo. Su padre ni siquiera volteó a verla. Esa misma tarde, Tomás envió la muestra, junto con muestras de saliva de los trillizos, a un laboratorio privado en la Ciudad de México. Resultados en 7 días. Ahora solo tenían que esperar. Pero el enemigo no estaba dormido. 4 días después, Bruno Rentería tocó la puerta del Centro de Salud de Santa Lucía. Renata estaba sola con los bebés. Isabela había ido al pueblo a comprar más provisiones. Cuando Renata abrió la puerta y vio al hombre alto con botas y sombrero, supo de inmediato que esto era lo que habían estado esperando. ¿Doctora Lobo?, preguntó Bruno con voz calmada, casi amable. ¿Quién pregunta? Bruno Rentería. Trabajo para don Gaspar Monteverde. Vengo a preguntarle sobre unos bebés que encontraron hace unos días. Me dijeron que usted los tiene aquí. Renata se cruzó de brazos. No sé de qué me habla. Bruno sonrió. No fue una sonrisa agradable. Doctora, no me haga perder el tiempo. Sé que Isabela Monteverde los trajo aquí. Sé que usted los está cuidando. Y sé que hay una mujer involucrada, una tal Marina Soria. Renata no mostró miedo. Había pasado por cosas peores. Si tiene preguntas, hable con la policía. La policía no me interesa. Bruno dio un paso adelante. Me interesa que esos bebés desaparezcan. Y la mujer también, silenciosamente, sin escándalo. ¿Está amenazándome? Estoy dándole un consejo. Usted no quiere meterse en esto, doctora. Es más grande que usted. Renata sacó su celular, comenzó a grabar. Repita eso, para que quede claro. Bruno vio el teléfono. Su expresión cambió. Ya no era amable. Era peligrosa. Guarde eso. No. Bruno se acercó, rápido. Renata retrocedió, pero él fue más rápido. Le arrebató el teléfono, lo estrelló contra el piso. La pantalla se hizo añicos. Le dije que no se meta. Bruno habló en voz baja, amenazante. La próxima vez no voy a ser educado. Y se fue. Renata cerró la puerta con seguro, temblando, no de miedo, de rabia. Agarró el teléfono roto y vio que, milagrosamente, la tarjeta de memoria estaba intacta. Había grabado todo. Primer error de Bruno Rentería, subestimar a una mujer que ya no tenía nada que perder. Cuando Isabela llegó y Renata le contó lo que había pasado, casi se volvió loca. Te pudo haber matado, pero no lo hizo. Y tenemos esto. Renata levantó la tarjeta de memoria. Su amenaza, en video, con audio claro. Isabela llamó a Tomás. Él llegó en menos de 1 hora. Revisó el video en su laptop y sonrió por primera vez desde que había empezado el caso. Esto es oro. Con esto puedo pedir una orden de restricción contra Bruno y puedo iniciar la investigación formal. ¿Y mi papá?, preguntó Isabela. Todavía no. Primero neutralizamos al sicario. Luego vamos por el jefe. Esa noche, Tomás presentó la denuncia. Con el video, con las pruebas de las amenazas, con el testimonio de Renata. La fiscalía emitió una orden de restricción contra Bruno Rentería. No era mucho, pero era algo. Y en el mundo de la justicia, a veces algo es suficiente para cambiar el juego. Los resultados del ADN llegaron al 7º día. Tomás lo recibió por correo certificado, abrió el sobre frente a Isabela, Marina y Renata y leyó en voz alta. Probabilidad de paternidad, 99-97%. Don Gaspar Monteverde es el padre biológico de Simón, Vera y Dante.
El silencio que siguió fue absoluto. Marina comenzó a llorar, no de tristeza, de alivio. Ya no pueden decir que miento. Isabela sintió que algo en su pecho se partía. Por más que lo había sospechado, por más que lo sabía, escucharlo confirmado era diferente. Su padre, el hombre que la había criado, que le había enseñado a montar a caballo, que le había dicho, «Te quiero» cada noche antes de dormir. Ese hombre había abusado de su poder, había embarazado a una empleada vulnerable y había intentado silenciarla con amenazas de muerte. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz vacía. Tomás guardó los documentos en su maletín. «Ahora lo confrontamos, pero no sola. Conmigo, con las pruebas y con una grabadora». «¿Cuándo?». «Mañana». Isabela entró a la oficina de su padre al día siguiente con el corazón latiendo como martillo. Tomás esperaba afuera, en la camioneta, con una grabadora conectada al micrófono oculto que Isabela llevaba en el bolsillo de la chamarra. Don Gaspar estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, revisando papeles. Levantó la vista y sonrió. «Mija, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en el pueblo. Tenemos que hablar, papá». Algo en el tono de Isabela lo hizo detenerse. Dejó los papeles, se quitó los lentes. «¿Pasa algo?». Isabela cerró la puerta, respiró hondo. «Sé lo de Marina Soria». El rostro de don Gaspar no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. «No sé de qué hablas». «Sí sabes. Sé que trabajó aquí, sé que la embarazaste, y sé que enviaste a Bruno a amenazarla». Don Gaspar se puso de pie lentamente. La expresión en su rostro ya no era la del padre amoroso, era la del hombre de poder. «Isabela, no sabes en qué te estás metiendo». «Sí sé, me estoy metiendo en la verdad. Los bebés que encontré en el río son tus hijos. Tengo la prueba de ADN». Don Gaspar palideció. «Eso no... 97% de probabilidad de paternidad». Isabela sacó el papel, lo puso sobre el escritorio. «Simón, Vera y Dante. Tus hijos, mis hermanos». Don Gaspar miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Luego levantó la vista, y por primera vez, Isabela vio algo en su padre que nunca había visto antes: miedo. «¿Qué quieres?», preguntó con voz ronca. «Quiero que reconozcas lo que hiciste, quiero que protejas a esos niños, y quiero que le digas a Bruno que se aleje de Marina y de mí». «No puedes pedirme eso». «¿Por qué no?». «Porque destruiría todo lo que he construido». Don Gaspar explotó, golpeando el escritorio. «Mi reputación, mis negocios, mi apellido, todo se iría al carajo por una empleada que no sabía cuándo callarse». Isabela sintió que la rabia le subía por la garganta. Ella no es una empleada, es una madre que tuvo que dejar a sus hijos en un río para salvarlos, y tú eres el monstruo que la obligó a hacerlo. «¡No sabes nada!». Don Gaspar rodeó el escritorio, se acercó a ella. «Esa mujer quería dinero, quería extorsionarme. Le ofrecí pagarle, le ofrecí un lugar donde vivir, pero ella quería más. Quería que yo la reconociera públicamente, como si eso fuera posible. Entonces enviaste a Bruno». Don Gaspar se detuvo. Supo que había dicho demasiado. «Yo no». «Sí, lo hiciste, y tengo pruebas. Tengo el video donde Bruno amenaza a la doctora Renata. Tengo el testimonio de Marina. Y tengo esto». Isabela señaló el papel. «Así que ahora, papá, tú decides. O haces lo correcto o te hundo». Don Gaspar la miró con una mezcla de furia e incredulidad. «Eres mi hija. No serías capaz». Isabela dio un paso hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme como roca. «Ya no soy tu hija. Soy la hermana de Simón, Vera y Dante, y voy a protegerlos. Cueste lo que cueste». Don Gaspar retrocedió, como si Isabela lo hubiera golpeado, y por primera vez en su vida, don Gaspar Monteverde no supo qué decir. Isabela salió de la oficina, con las piernas temblando y el corazón destrozado, pero había dicho lo que tenía que decir. Afuera, Tomás la esperaba con la grabadora. «Lo tengo todo», dijo con una sonrisa tensa. «Confesión implícita, admisión de contacto con Bruno, motivo claro». Isabela se dejó caer en el asiento del copiloto.
¿Ahora qué? Ahora vamos a la fiscalía. Y esto se vuelve oficial. Presentar la denuncia formal fue como detonar una bomba en San Miguel de las Flores. Tomás preparó todo con precisión quirúrgica, el expediente completo con las pruebas de ADN, las grabaciones de las amenazas de Bruno, el testimonio de Marina, las fotos de los bebés, la nota original, la manta bordada. Todo. La fiscalía no tuvo más remedio que abrir una investigación. Y una vez que el caso entró al sistema, se volvió imposible de tapar. A las 48 horas, los medios locales ya tenían la historia. A las 72 horas, estaba en los noticieros nacionales. Hija de poderoso hacendado denuncia a su propio padre por abuso de poder, amenazas y paternidad negada de trillizos abandonados. El escándalo fue monumental. Isabela no estaba preparada para lo que vino después. Los periodistas acamparon frente a la hacienda Monteverde. Su teléfono no dejaba de sonar. Recibió mensajes de apoyo, pero también de odio. Traidora, vendefamilias, perra desagradecida. Le decían de todo. Renata tuvo que cerrar el centro de salud temporalmente y mover a los bebés a una casa de protección que Tomás consiguió a través de una organización de derechos humanos. Marina fue puesta bajo custodia protectora del Estado. Ya no estaba escondida, estaba protegida. Don Gaspar contrató a los mejores abogados del Estado, negó todo. Dijo que la prueba de ADN era falsa, que Marina era una extorsionadora, que su propia hija había sido manipulada por activistas con agenda política. Pero las pruebas eran demasiado sólidas, y Bruno Rentería, sintiendo que el barco se hundía, hizo lo que todos los cobardes hacen. Intentó huir. La policía estatal detuvo a Bruno en un retén carretero a 200 kilómetros de San Miguel, intentando salir del estado con una mochila llena de dinero en efectivo. Cuando lo interrogaron, al principio se mantuvo callado, pero cuando Tomás le mostró el video de la amenaza, cuando le explicó que don Gaspar ya lo había señalado como actuando por su cuenta, Bruno se rompió y cantó. Confesó que don Gaspar le había ordenado solucionar el problema de Marina, que le habían pagado 50,000 pesos para asustarla, que cuando ella desapareció le ordenaron buscar a los bebés para entregarlos a alguien de confianza que los hiciera desaparecer discretamente. ¿Entregarlos a quién? Bruno no lo sabía. Solo sabía que había un contacto en una clínica privada de la capital que se encargaba de esos asuntos. La investigación se expandió. La fiscalía descubrió que no era el primer caso. Había otras mujeres, otras empleadas de la hacienda que habían desaparecido misteriosamente. Ninguna había denunciado. Todas habían sido silenciadas con dinero, amenazas o ambos. Don Gaspar Monteverde no solo era un padre irresponsable, era un depredador sistemático. El pueblo se dividió. Algunos defendían a don Gaspar. Era un buen patrón, generó empleos. Esa mujer seguro lo provocó. Otros aplaudían a Isabela. Es una heroína. ¡Qué valor! Ojalá hubiera más mujeres así. Isabela no leía los comentarios. No podía, porque cada vez que veía el apellido Monteverde en un titular, sentía que algo dentro de ella moría un poco más. Renata se mantuvo firme a su lado. No puedes controlar lo que la gente dice, mija. Solo puedes controlar lo que tú haces. Tomás trabajaba 20 horas al día, preparando el caso para el juicio formal. La defensa de don Gaspar intentó dilatar, presentar recursos, desacreditar testigos, pero Tomás era un perro con un hueso. No lo soltaba. Y Marina, por primera vez en meses, comenzó a sanar. 6 semanas después de la denuncia, Marina pudo ver a sus hijos. Fue en la casa de protección, bajo supervisión de una trabajadora social. Isabela estaba presente. Renata también. Marina entró al cuarto donde los 3 bebés jugaban en una manta colorida en el piso, ya más grandes, más sanos, más fuertes, y se detuvo en la puerta, como si no pudiera creer que era real. ¿Son ellos?, susurró. «Son ellos», dijo Isabela con voz suave. «Simón, Vera y Dante». Marina se arrodilló,
Las lágrimas corrían por su rostro. Los bebés la miraron con curiosidad. Simón extendió su manita. Marina la tomó y se rompió. Lloró como no había llorado en meses. Lloró por todo lo perdido, por todo lo sufrido, por todo lo que todavía quedaba por delante. Isabela se arrodilló a su lado, puso una mano en su hombro. «Lo lograste. Están a salvo». Marina levantó la vista, con los ojos rojos pero llenos de algo que no había tenido en mucho tiempo. «Esperanza. Gracias», dijo con voz quebrada. «Gracias por no dejarlos morir». Isabela negó con la cabeza. «No me agradezcas a mí. Tú fuiste la valiente. Tú los salvaste». El juicio estaba programado para 3 meses después, pero antes de que eso pasara, algo inesperado sucedió. Don Gaspar Monteverde pidió una reunión privada con Isabela. Tomás le advirtió: «No vayas sola, y si vas, lleva esto». Le entregó una grabadora pequeña. Por si acaso. Isabela aceptó la reunión. Se vieron en un café neutral, en la ciudad, lejos de San Miguel. Don Gaspar llegó sin guardaespaldas, sin abogados, solo él. Se veía más viejo, cansado, derrotado. Se sentaron frente a frente. El silencio fue largo. Finalmente don Gaspar habló: «No vine a pedirte perdón. Sé que no me lo darías. Tienes razón. Vine a decirte que voy a declarar. Voy a confesar todo, a cambio de una reducción de sentencia». Isabela lo miró, sorprendida. «¿Por qué?» Don Gaspar la miró a los ojos, y por primera vez, Isabela vio a su padre real, no al hombre de poder, al hombre roto. «Porque tenías razón, soy un monstruo, y no quiero seguir siéndolo». Isabela no dijo nada, solo escuchó. «Esos niños, mis hijos, merecen algo mejor que esto, mejor que yo. Y tú, Isabela, mereces saber que aunque lo hice todo mal, hubo algo que hice bien. Criarte. Y estoy orgulloso de la mujer en la que te convertiste, aunque esa mujer ya no me quiera». Isabela sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. «No te perdono, papá. No sé si algún día pueda. Lo sé, pero me alegra que hagas lo correcto. Aunque sea tarde». Don Gaspar asintió despacio. Se puso de pie. Le extendió la mano. Isabela la miró un momento. Luego la estrechó. No era reconciliación, era cierre. 3 meses después, don Gaspar Monteverde se declaró culpable de abuso de autoridad, amenazas y abandono de responsabilidades paternas. Fue sentenciado a 5 años de prisión, con libertad condicional después de 3 si mostraba buena conducta. Bruno Rentería recibió 8 años sin libertad condicional. Marina Soria recuperó la custodia completa de Simón, Vera y Dante, con el apoyo económico de una demanda civil que ganó contra la Hacienda Monteverde. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de nuevo. Isabela renunció a su apellido. Legalmente, se cambió el nombre a Isabela Soria Monteverde, porque no iba a borrar de dónde venía, pero tampoco iba a cargar sola con ese peso. Vendió su parte de la herencia y usó el dinero para abrir un refugio para mujeres víctimas de violencia y abuso de poder en San Miguel de las Flores. Lo llamó Casa Vera, en honor a la bebé de ojos sabios que la había mirado como si supiera que todo iba a estar bien. Renata se convirtió en la directora médica del refugio. Tomás siguió peleando casos imposibles. Pero ahora, cada vez que alguien le preguntaba por qué seguía en esto, mostraba una foto que tenía en su escritorio: Isabela, Marina y 3 bebés sonrientes. Y decía: «Por esto, porque a veces ganamos». 2 años después, en una tarde soleada de octubre, Isabela estaba en el río Aguascalientes, el mismo lugar donde todo había comenzado, pero ahora no estaba sola. Marina estaba a su lado, con Simón en brazos. Vera corría por la orilla, persiguiendo mariposas. Dante estaba sentado en el pasto, golpeando piedras con una rama y riendo. «¿Te arrepientes?», preguntó Marina mirando el agua. Isabela lo pensó un momento. «De haber perdido a mi familia, sí. De haber perdido mi nombre, sí. De haber abierto esa canasta, jamás». Marina sonrió. «Yo tampoco,
Simón extendió su manita hacia Isabela. Ella la tomó, y como la primera vez, él apretó con fuerza. «Eres un luchador», le susurró Isabela, «y voy a asegurarme de que nunca tengas que pelear solo». El niño la miró con esos ojos oscuros, serios. Isabela supo que él entendía. Vera corrió hacia ellas, con una flor amarilla en la mano. «Mira, mira». Marina la tomó en brazos, besó su cabeza. «Es hermosa, mi amor». Dante comenzó a llorar, no de tristeza, solo porque tenía hambre. Y esa era una urgencia que ahora se podía resolver fácilmente. Isabela se sentó en el pasto, respiró el aire fresco del río, y por primera vez en años sintió algo que había olvidado: paz. No era un final perfecto. Los finales perfectos no existen, pero era un final justo, y a veces eso es más que suficiente. «Mira, compadre, te dije que esta historia no era un cuento. Es de las verdades que duelen, de las que te obligan a mirar de frente el poder, el abuso, el silencio cómplice. Pero también es de las verdades que nos recuerdan algo importante. El cambio nunca viene de los poderosos, viene de los que se atreven a desafiarlos. Isabela no era perfecta, Marina tampoco. Renata tenía sus cicatrices. Tomás estaba cansado, pero cuando se juntaron, cuando decidieron que no podían desver lo que habían visto, se convirtieron en algo más grande que sus miedos. Y esos tres bebés, Simón, Vera y Dante, crecieron sabiendo algo que muchos nunca aprenden: que fueron amados con tanta fuerza que alguien arriesgó todo para salvarlos. Y eso, mi amigo, es lo único que importa. Porque al final del día, no importa cuánto dinero tengas, cuánto poder acumules o cuántas mentiras construyas, lo único que importa es esto: ¿fuiste capaz de hacer lo correcto cuando todo el mundo te decía que te callaras? Isabela sí lo fue. Y por eso, esta historia no se llama «Una madre dejó a sus trillizos en un río y los abandonó». Se llama «Una madre dejó a sus trillizos en un río y cuando se supo el motivo nadie lo creyó». Porque no fue abandono, fue una fuga. Y fue amor. Y esas dos cosas, cuando se juntan, pueden cambiar el mundo. Que esta historia te recuerde, hermano, que siempre hay alguien que necesita que tú seas valiente, y que cuando ese momento llegue, no mires para otro lado, porque una vez que ves la verdad, no puedes desverla, y esa, al final, es la bendición más grande que podemos recibir. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.